Muy buenas, soy el Padre Miguel Ángel de Lumen Dei y estoy tratando el tema de la reconciliación. Antes de empezar quería decirles a todos los que quieran escribirnos a nuestro correo quieran hacer alguna pregunta sobre este tema que venimos desarrollando, que lo puedan hacer perfectamente. Y quería hoy destacar el tema de el sacramento de la confesión como segunda tabla de salvación. Tenemos que comenzar preguntándonos por qué un sacramento de reconciliación después del bautismo, que es la primera reconciliación fundamental, ¿por qué un segundo sacramento? Dios, previendo la debilidad, la fragilidad de los hombres, viendo su constitución y de que están hechos de barro, previó una segunda tabla de salvación para los hombres, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que viva. Gracia del sacramento del bautismo. El bautismo quitaba el pecado original, pero no la inclinación al mal. Y previendo Dios la debilidad del hombre, le tira ese segundo salvavidas en este naufragio que causó el pecado, que es el sacramento de la confesión. Para poder entenderlo, tenemos que seguir penetrando en el misterio del pecado y sobre todo en la historia. En la historia del pecado hay tres momentos. El pecado de los ángeles, que fue el origen de todo otro mal. El pecado de Adán, que es de Adán y Eva, que es el pecado original. Y luego están los pecados llamados personales, que son los de cada uno de nosotros. Y esta es la finalidad que persigue el sacramento de la confesión. El perdón de nuestros pecados personales cometidos después del sacramento del bautismo. El bautismo borra propiamente los pecados, el pecado original, y el sacramento de la confesión perdona nuestros pecados cometidos después de la gracia del bautismo. Una cosa es que si una persona adulta recibe el bautismo, cuando ya es adulto, también borra los pecados personales, aunque se aconseja inmensamente a la persona que reciba el sacramento del bautismo de adulto que también se acerque como un consejo al sacramento de la confesión para su formación, su orientación y mayor crecimiento en la vida espiritual, aunque ya se le han perdonado los pecados por el sacramento del bautismo que borra el pecado original y los pecados personales cuando una persona se bautiza de adulto. Pero en concreto, nuestro Señor Jesucristo sabemos que en el capítulo 20 de San Juan instituye el sacramento de la confesión diciendo a sus apóstoles: a quienes les perdoné los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Dio potestad, fue el momento en que quedó instituido este sacramento, el día de la resurrección, cuando se le apareció a sus discípulos. Imagínense que después del bautismo no hubiese Dios previsto en su providencia este remedio, este auxilio. Volvería el hombre a cerrarse las puertas, ya no por el pecado de Adán, sino por su propio pecado personal. Y si analizamos el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es en su esencia una transgresión contra la ley de Dios. Es un ir contra el orden impuesto por Dios. Es un ir contra la rectitud que Dios ha puesto en la creación y en la naturaleza. Eso es el pecado propiamente. El pecado no es un invento, un concepto que ha inventado la Iglesia. Llamamos así a esa realidad que ocurre en el corazón de cada hombre cuando se aparta de la ley de Dios, ya sea la ley natural, la ley divino-positiva, las leyes que prescribe la Iglesia, que es la encargada por Cristo mismo de tutelar y conducir a los hombres a Dios. Y junto con esta ley, que es el pecado, que es transgredir la ley de Dios, también el pecado supone un cierto desorden, porque es un volverse a las criaturas en contra del Creador. Normalmente cuando el hombre se aleja de Dios es que pone su corazón como que idolatriza las criaturas, idolatrizamos el dinero,
el placer, damos culto a tantas cosas de orden material o personas como si fuesen dioses cuando no lo son. En ellas buscamos la felicidad, el bien y la verdad y cosechamos puro engaño, pura mentira. Cuando el hombre se deja conducir por los pecados personales, un efecto que causa es que esclaviza. El pecado atenaza, convierte a uno en su yuga, en su seguidor, porque la pasión se crece, se acrecienta y luego es sin el auxilio de la gracia santificante y el esfuerzo también del hombre, por supuesto, a veces las pasiones nos ciegan, como decía un filósofo, creo que era Leibniz. No lo cito porque él fuese católico, antes bien protestante, pero sí porque en eso tenía mucha razón cuando decía que cuando las pasiones nos dominan, hasta las matemáticas más ciertas nos parecen mentira. 2 más 2, 4, mentira. Cuando la pasión me domina, una cosa que siempre ha sido creída como recta y buena, cuando la pasión me domina digo que es mentira. O es otro dicho, que cuando no se piensa o no se vive como se piensa, se acaba pensando como se vive. Acomodo mi pensar a la manera desordenada como yo estoy viviendo. Y así muchos justifican su modo de vivir en contra de la ley de Dios. Si recorremos la historia sagrada en el Antiguo Testamento, podemos ver algunos ejemplos de estos pecados personales que son a modo de un botón de muestra y nos van a servir como un examen de conciencia para todos. Miren, después del pecado de Adán y Eva, el primer pecado que aparece es el de Caín. Caín, por envidia, mata a su hermano Abel. Comenzó la muerte. En aquella muerte estaban encerradas todas las muertes que se han cometido en todos los siglos, porque ya allí se veía esa inclinación fuerte del hombre al mal, no porque fuesen los asesinatos posteriores culpa de Caín, ¿no? Sino que en el fondo estaban demostrando lo que es el hombre abandonado a sus propias fuerzas, a sus solas fuerzas, y cuando se adueña del corazón del hombre el odio, la envidia, el egoísmo y el rencor. El hombre se ha deshumanizado, decía el Papa Juan Pablo II. El hombre es el animal más animal cuando le dominan sus instintos. Por eso es capaz de abortar, o la eutanasia, o asesinar, porque ha perdido como la imagen, la semejanza que tenía impresa de Dios por ese pecado que le ha borrado, le ha nubilado y ha perdido de horizonte la huella de Dios en su corazón. Y es importante en esto que venimos comentando, de que Caín, en ese pecado, fíjense, un pecado lleva también a la ceguera, porque se cegó completamente Caín también. Hizo el mal y no reconocía su mal, pero algo pesaba en su conciencia porque andaba triste y pesaroso. Sabía que no había obrado bien con Dios ni con su hermano, y por eso buscaba ocultarse, andaba cabizbajo, dice la Sagrada Escritura. El pecado siempre engendra la tristeza, engendra la ceguera espiritual, nos ciega completamente. Después del pecado de Caín, tengo aquí algunos textos que les seleccioné en orden a poder decírselos, y está el pecado en tiempos de Noé. No es propiamente el pecado de Noé, todo eso está en el libro del Génesis. En varios capítulos seguidos ustedes pueden ir encontrándolos. En el capítulo del Génesis, en el capítulo 6, encontrarán en tiempos de Noé. ¿Qué ocurría? Uniones ilegítimas,